buenas tardes. Un gusto estar con ustedes por acá para hablarles un poco sobre un tema bastante interesante, que es el tema de la sistematización de experiencias y específicamente de cómo nosotros podemos aplicar metodologías en el área de investigación de sistematización de experiencias para extraer aprendizajes de las iniciativas, proyectos, de las acciones que emprendemos. Voy a compartir pantalla por acá. Ok, por acá se está viendo. Sí, perfecto. Ok. Tal vez en nuestras dinámicas de trabajo, si nos dedicamos, por ejemplo, a trabajar en el área de proyectos, en consultorías, entre otras cosas, nos han dicho, mira, tienen que hacer una sistematización de experiencias de ese proceso que está usted liderando. Es un concepto el cual las personas utilizan bastante, pero más allá de cómo se utilice, por ejemplo, el concepto como tal, existen metodologías específicas de cómo sistematizar experiencias y de hecho así es como nace propiamente en el área de investigación y conocimiento de las ciencias sociales, una idea de cómo generar conocimientos a partir de la práctica, a partir de aquellas cosas que hacemos. En este caso, les voy a hablar un poco sobre qué es la sistematización de experiencias, en el caso específico de justicia abierta, y de cómo nos sirve esto para extraer aprendizajes de las cosas que hacemos, de los distintos proyectos innovadores, por ejemplo, que nos veamos envueltos en este modelo o paradigma que denominamos como justicia abierta. Para empezar, es importante decir que no es necesariamente sistematización de experiencias. Y es muy común que a veces pensamos que estamos haciendo sistematización de experiencias cuando realmente nos faltan unos pasitos más para poder hacer un análisis reflexivo de las propias prácticas. Sistemas, Sistematización de experiencias no es necesariamente o no es simplemente hacer registros de información, documentación de procesos, informes de trabajos o recopilación de archivos. Son tareas que se pueden ver implicadas en un proceso de sistematización de experiencias, pero la sistematización de experiencias implica un nivel de reflexión y análisis que va más allá de estas tareas. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora bien, ¿qué es sistematización de experiencias? La sistematización de experiencias, definida así por varios centros o organizaciones que trabajan desde el área de las ciencias sociales o desde la educación popular o educación para adultos, mencionan, por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, que es un método capaz de integrar teoría y práctica, que permite producir conocimientos a partir de la experiencia, a partir de esas cosas que hacemos. El Consejo de Educación de Adultos para América Latina, en una línea similar, apunta que es un proceso acumulativo de saberes que derivan de las intervenciones que se realizan en el trabajo en el campo. Esas cosas que vamos y hacemos con las personas, que hacemos, por ejemplo, desde las distintas iniciativas que emprendemos, ese trabajo de campo, expresa también saberes, cosas, aprendizajes que podemos extraer. La Escuela para el Desarrollo menciona que es una reconstrucción y reflexión analítica sobre lo vivido, en donde se distinguen aciertos y errores. Y esto es muy importante precisamente. La parte sustantiva de la sistematización de experiencias es poner énfasis en esas cosas que salieron bien, pero también y principalmente en las cosas que no salieron tan bien, para elaborar pautas que van a servir para futuras intervenciones. Entonces, de lo que hacemos, reflexionamos sobre esto, lo sistematizamos, aplicando metodologías para sistematizar experiencias, extraemos aprendizajes y lo podemos tener como base para futuros proyectos similares en los que vayamos a trabajar o compartir la experiencia con otras personas que estén emprendiendo procesos similares. Y finalmente, una de las más reconocidas definiciones y uno de los centros precisamente que ha venido trabajando más en el área de sistematización de experiencias, como lo es el Centro de Estudio y Publicaciones Alforja, menciona que la sistematización de experiencias es una interpretación crítica sobre la experiencia, que mediante una orientación y ordenación posibilita ver la lógica de esas cosas que se hicieron, de los distintos factores que intervinieron y de cómo se interrelacionan todas esas cosas que se ven dentro de la práctica. Esto es muy importante decirlo y la verdad, siempre es importante mencionarlo. El origen histórico de la sistematización de experiencias es América Latina. Durante la época a partir de la segunda mitad del siglo XX, en América Latina estaban pasando muchos procesos convulsos.
desde revoluciones, conflictos armados, pero también hubo paso para movimientos populares, para pensar otras lógicas de modelos de intervención y desarrollo comunal. Esto llevó a replantear un poco las formas de generar conocimientos que estaban muy pensadas desde una perspectiva eurocéntrica. Entonces, desde el sur comenzó a decirse, nosotros tenemos que decolonizarnos un poco y empezar a generar conocimiento desde otras visiones de vivir y estar en el mundo. En ese sentido fue como surgieron procesos como la educación popular y para adultos, la investigación acción participativa, las teorías de la liberación, comunicación popular, o en general una reconceptualización de las ciencias sociales en la región, y es aquí también en donde nace la metodología de sistematización de experiencias. Ya entrando un poco más en materia, ¿para qué nos sirve una sistematización de experiencia? Oscar Jara, un reconocido sociólogo eh, peruano-costarricense, menciona que sirve para comprender de forma más profunda aquellas cosas que realizamos, aquellas acciones, de manera tal de que pueda incidir en nuestras propias prácticas. Compartir con otros procesos similares las enseñanzas que surgen de nuestras propias experiencias. Y finalmente, y no menos importantes, aportar a la reflexión teórica conocimientos que derivan de la práctica. Eso que estamos haciendo, por ejemplo, en el plano de justicia abierta, está generando montones de conocimientos que cuando comenzamos a reflexionar sobre estos, pueden elevarse a un plano más abstracto y en sí a la reflexión teórica. ¿Cuáles son los sustentos de la sistematización? La no armonía. Como les decía, cuando nosotros emprendemos un proceso, un proyecto, una iniciativa, hay cosas que probablemente vayan a salir bien, otras cosas que no vayan a salir para nada bien. Y sobre eso que no está saliendo bien, tomamos decisiones para reorientar los procesos. La multifactorialidad es otro de los sustentos de la sistematización en las iniciativas, en los proyectos, en las acciones que ejecutamos, intervienen muchos factores, condiciones del contexto, acciones de las personas involucradas, relacionamientos, percepciones, sensaciones, emociones, posiciones e interpretaciones. Hay muchas cosas que pueden afectar la dinámica de las acciones, de las iniciativas que estamos ejecutando. La no casualidad, que esos cambios precisamente que se van dando no son casuales, sino que van expresando nuevos conocimientos que deberían de la práctica o que permiten profundizar en cosas que ya se conocían un poco sobre un fenómeno en específico, por así decirlo. Y uno de los sustentos e incluso de los fines más sustantivos de la sistematización de experiencias es que permite hacer los aprendizajes conscientes. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, a veces nosotros estamos trabajando en un proyecto y resulta que algo no nos salió bien. Entonces nosotros tomamos decisiones para reorientar las acciones que estábamos ejecutando en ese proyecto y resulta que la cosa salió mejor y seguimos avanzando. Pero a veces dejamos de lado la importancia de registrar y reflexionar sobre eso que hicimos, sobre algo que no nos salió bien, que tomamos decisiones sobre eso y que reorientamos la acción. La sistematización de experiencias permite precisamente poner atención en eso para extraer aprendizajes. De ahí es donde se puede extraer aprendizajes desde la propia práctica. Desde hace varios años, como parte de mis funciones acá en la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAC, en el Poder Judicial de Costa Rica, he venido trabajando con una propuesta metodológica de sistematización de experiencias. Ya hemos hecho varias sistematizaciones de experiencias también. Ahorita les voy a presentar un ejemplo que recopila toda la experiencia del proceso de institucionalización de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica, pero esta propuesta metodológica se basa en los siguientes pasos. Uno, primero que nada, definir un plan y un eje de sistematización. Es la estrategia que se va a seguir en el proceso de sistematización y se definen además los ejes de sistematización, que son los hilos conductores que nos van a orientar en la sistematización de la experiencia. A mí me gusta siempre incorporar un apartado de antecedentes para poder determinar cómo se ha llegado a la experiencia que se está sistematizando y qué procesos han influido. Ahorita les comento por qué esto es importante cuando se hizo la sistematización de experiencias de justicia abierta en Costa Rica. Hubo un descubrimiento por ahí bastante interesante. Luego viene
una parte muy importante, que es la reconstrucción histórica. Identificar todo lo que se ha hecho en una práctica, en una iniciativa, en un proyecto, identificando los hitos más significativos. Ahora, la parte de análisis en la sistematización de experiencias viene en el abordaje de los procesos contradictorios. ¿Qué es lo que se hace acá? Y esto tal vez suene un poco abstracto, pero ahorita vamos a ver con un ejemplo cómo funciona. Analizar desde un enfoque metodológico dialéctico, ¿esto qué quiere decir? Que los fenómenos, las acciones, los proyectos, lo que realizan las personas, las iniciativas que se están dando, no son cosas estáticas, o sea, son cosas que se están moviendo completamente. Y dentro de este movimiento pueden haber procesos contradictorios, tensiones, pueden haber problemas, retos, entre otras cosas. Entonces, el abordaje reflexivo, la sistematización de experiencias, lo que nos pone o que busca es poner atención precisamente sobre esas tensiones, sobre esos procesos contradictorios. Acá hay un diagrama que explica de mejor forma cómo se da esto. Cuando nosotros, por ejemplo, este, planeamos, estructuramos o desarrollamos un plan de acción. Nosotros planteamos una serie de objetivos, planeamos, por ejemplo, un plan de intervención, una propuesta metodológica, decimos vamos a hacer X, Y cosa. Pero resulta que cuando nosotros comenzamos a ejecutar esas acciones, cuando comenzamos a trabajar con personas, cuando comenzamos a trabajar en el campo, nos damos cuenta de que la realidad que encontramos muchas veces puede entrar en oposición con eso que habíamos planteado previamente. Tenemos que replantear. Los objetivos que teníamos al principio no nos sirvieron. Las acciones que habíamos pensado en un principio a lo mejor no nos sirvieron. Algunas sí, otras no. Pues resulta que entonces en el momento que pasa esto, es importante analizar los puntos de tensión. Las contradicciones no son simples opuestos, sino que hay cosas intermedias ahí que nos permiten tener una mejor comprensión de por qué las cosas pasan como pasan. Y hay tres preguntas básicas que yo diría que nos permiten profundizar o reflexionar sobre estos puntos de tensión, que son cómo se generaron, cuáles decisiones se tomaron y cómo se resolvieron. Cuando respondemos estas tres preguntas, nosotros reflexionamos sobre nuestras prácticas en el marco de iniciativas y proyectos y finalmente podemos extraer aprendizajes, que los aprendizajes serían nuevos conocimientos que deberían a partir de la reflexión crítica en torno a las propias prácticas. Ahora bien, un paso más en la sistematización de experiencias es poder reflexionar. Existe una reflexión de fondo que sería como elevar en términos más abstractos una explicación de eso que está pasando en la práctica. Y para esto podemos acudir a los conocimientos que se van generando en la práctica, pero también a otros ya existentes y que nos permiten tener una mayor comprensión sobre los fenómenos que suceden en el marco de las iniciativas, de las intervenciones. Algunas técnicas que yo recomiendo y lo que he venido haciendo es precisamente la adaptación de algunas conocidas, por ejemplo, en el área de innovación social, en la gestión de proyectos o en la resolución alterna de conflictos, como son estas tres, la flor de loto, el diagrama de espinas y el árbol de problemas, que nos permite, y en eso se basa precisamente el método dialéctico, nos permite desmenuzar la situación, poder ver, por ejemplo, cuál es la contradicción o el principal problema, ver las tensiones y hacer el abordaje de esas cosas que son posibles causas del principal problema que estamos viendo. Estas son tres de las que recomiendo. En realidad, su lógica, su dinámica son un poco similar a como las adapto en la metodología de sistematización de experiencias, pero es importante, por ejemplo, cuando estamos haciendo un taller o un proceso de sistematización de experiencias, diversificar un poco las técnicas que utilizamos para que sea más dinámico, por ejemplo, un taller. Veamos, por ejemplo, el caso el, eh, veamos el caso de la flor de loto. Dice que implica hacer conexiones gráficas desde un tema central y hacia afuera. Ese tema central es el problema o la contradicción que identificamos. Y vamos abordando estos problemas a partir de sus manifestaciones, que serían las tensiones, por así decirlo, y sus orígenes más cercanos, alejándose hasta donde se considere necesario. Básicamente, la lógica es pensar en eso, en cómo desmenuzamos el problema para poder entender los puntos de tensión y las posibles causas.
¿Cuáles son las condiciones para la sistematización de experiencias? Uno, haber sido partícipe en la experiencia o indagar en la perspectiva de quienes lo fueron. Acá, por ejemplo, les mencionaba que en CONAMAC yo he hecho ya varias sistematización de experiencias. Una de las primeras que hice fue sobre un proyecto piloto en el tema de participación ciudadana en el Poder Judicial, que fue un proyecto que de hecho incidió después en la construcción de la política de participación ciudadana en el Poder Judicial. En ese proyecto yo no participé, pero me dijeron, mira, ocupamos que usted nos sistematice la experiencia. Entonces yo lo que hice fue indagar en la perspectiva de quienes sí se vieron involucrados en la experiencia. Hacer diarios de campo durante la ejecución de las intervenciones, de las iniciativas, de los proyectos, pensando en una sistematización de experiencias. Contar con registros que permitan recuperar detalles sobre los vividos. Que esos registros, por ejemplo, nos permitan ver, estos fueron los objetivos. Esto fue lo que realizamos durante cierto día de la intervención del proyecto. Esto fue lo que no sucedió bien. Estas fueron las decisiones que tomamos y así se resolvieron las cosas. Cuando nosotros tenemos esa información estructurada de esa forma, luego posteriormente podemos hacer una sistematización de experiencias de forma más fácil. Analizar en espacios de reflexión colectiva y participativa estos hallazgos, las contradicciones, los puntos de tensión y resolución, involucrando activamente a quienes fueron parte de la experiencia. Esto es fundamental. La sistematización de experiencias es un proceso que debería implicar a las mismas personas que son partícipes de la experiencia, porque ellos tienen un concepto que me gusta utilizar ahorita, es una experiencia sensibilizadora, que es básicamente la capacidad de saber en dónde poner la atención para poder hacer una mejor reflexión sobre esas prácticas. Y finalmente, y no menos importante, está siempre mantener una perspectiva crítica sobre las propias prácticas. A veces cuando hacemos una documentación de un proyecto, por ejemplo, normalmente entregamos los resultados con todo aquello que salió bien, pero realmente la sistematización de experiencias para compartir los aprendizajes nos lleva a pensar de forma crítica sobre aquellas cosas que no salieron tan bien. Como ejemplo, les estaba comentando precisamente que esto es uno de los trabajos más grandes que hicimos acá en el Poder Judicial de Costa Rica. Hicimos esta sistematización de experiencias que se titula Hacia una justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica, sistematización de experiencias. Recopila todo el proceso de institucionalización de una justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica, incluso desde sus antecedentes e históricos. Cuando comenzamos a indagar en el tema de justicia abierta acá, desde una perspectiva de sistematización de experiencia, nos dimos cuenta que no fue algo que empezó como bien creíamos por ahí el 2008 con la creación del programa de participación ciudadana o en el 2012 con el 2013, perdón, con la participación de Costa Rica en la cumbre global de gobierno abierto de OGP, en donde adquiere el compromiso de desarrollar una política de justicia abierta. Resulta que desde los años 80 ya se venía coincidiendo una serie de olas reformistas en el Poder Judicial de Costa Rica, en donde comenzó a haber cambios de tipo administrativo, organizativo, incorporación, por ejemplo, de mecanismos para atender a poblaciones en condición de vulnerabilidad, énfasis en políticas de género, de acceso a la justicia, de transparencia, de participación ciudadana. Todo eso que comenzó a darse en los 80s, 90s, etcétera, son 4 olas reformistas que encontramos. Nos dimos cuenta que son la antesala de lo que después llegó a conocerse como una justicia abierta. Luego, entonces, la reconstrucción histórica sí se enfocó desde el año 2012, que es cuando empieza el momento de institucionalización de una justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica. Esta sistematización de experiencias tiene 3 ejes, se basa en 3 ejes que fueron el hilo conductor de la recuperación del proceso. Uno, la introyección de la filosofía de justicia abierta. Dos, el desarrollo de una política sobre justicia abierta. Y tres, consolidación de prácticas en justicia abierta. Se reconstruyeron 29 hitos en total, en 3 fases precisamente. En la primera fase está enfocada en esos primeros pasos en este paradigma innovador de gestión pública. La segunda fase en el desarrollo de una política institucional para la apertura judicial y la tercera fase en la consolidación de prácticas. Si nos vamos por acá, de hecho después les puedo dejar la presentación ahí a disposición de ustedes.
en este código QR pueden ingresar a ver el documento de la sistematización de experiencias, pero también si presionan en el código QR pueden ir y abrir el documento propiamente para que ustedes lo puedan ver. Aquí está, pueden ver los distintos contenidos que vienen en el documento. Por ahí habla un poco también sobre la metodología. Aquí están todos los hitos, por ejemplo, mencionados. Este, Todas esas cosas que se fueron haciendo durante ese proceso de institucionalización de una justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica y un balance crítico, que ese balance crítico se realizó con las personas profesionales que estuvieron a cargo de emprender o apoyar o asesorar procesos de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica. Eh, Estos procesos, el análisis, la reflexión y todo eso se hizo con el equipo profesional de CONAMAC, de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, quienes estamos a cargo precisamente de de impulsar o de dar seguimiento a las acciones de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica. Veamos, por ejemplo, cómo funciona eso del análisis de las contradicciones. En la fase 1 se identificaron todos estos hitos, que era la primera fase, la introyección de una filosofía de justicia abierta. Se hablaba acá, por ejemplo, del servicio de personas facilitadoras judiciales, que es una iniciativa que tiene el Poder Judicial de Costa Rica y otros países de la región también para mejorar las condiciones de acceso a la justicia en las comunidades. Cuando Costa Rica participa por primera vez en la cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto de OGP en Londres 2013, que es ahí cuando se adquiere el compromiso de construir una política en aquel entonces hablaba de gobierno judicial abierto. Después se comienza a popularizar más el concepto de justicia abierta, se comienza a asignar presupuesto, a realizar grupos de trabajos, talleres de sensibilización, se comenzaron a ligar algunos proyectos que ya venían en ejecución con esta perspectiva o este modelo de apertura. eh, Se conforma una comisión a nivel nacional en el área de gobierno abierto, se sigue participando en las cumbres de OGP y además se da la declaración y un convenio de Estado abierto entre los distintos poderes de la República acá, el Ejecutivo, el Legislativo Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué pasó durante este proceso? O sea, si nosotros nos quedamos ahí únicamente con el registro, la documentación de los hitos, podemos decir muy bonito, sí, la experiencia de Costa Rica, excelente, son pioneros en justicia abierta, pero durante todo este proceso pasaron cosas que realmente no fueron perfectas y precisamente la primera contradicción en esta fase residía precisamente en esa idea de hacer propia la filosofía de una justicia abierta, de cómo nos apropiamos, de cómo nos hacemos de eso y cómo eh, lo introyectamos lo introyectamos y lo aplicamos a nuestra realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos encontramos al otro lado de la contradicción, dificultades para verla materializada y aplicada en todo el Poder Judicial de Costa Rica. Teníamos toda la intención de hacerlo, tenemos que introyectar y apropiarnos de esa filosofía de transparencia, participación y colaboración, pero por el otro lado, mira, eso se nos está complicando. ¿Por qué se nos está dificultando aplicándola a todo el Poder Judicial? Resulta que cuando se hizo el análisis con las personas profesionales que estuvieron a cargo de los primeros pasos de trabajo en una agenda de justicia abierta, encontramos algunos procesos de tensión, que fueron el primero de ellos, que el origen de la agenda de justicia abierta estuviese en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto qué era lo que pasaba? Tenía mucha legitimidad, pero por estar en la más alta esfera institucional, a veces se veía un poco difícil que se aterrizara al resto de oficinas y despachos judiciales en el país. Después, a pesar de que había ya camino andado en el tema de participación ciudadana, en los primeros pasos y en los primeros procesos de construcción de una agenda de justicia abierta, no se estaba incorporando activamente la ciudadanía. Y finalmente, el tema de la ausencia de un referente. Estamos hablando que en este periodo 2012-2015 se estaba hablando montones de gobierno abierto para arriba y para abajo, pero no existía hasta el momento reflexiones importantes o exhaustivas en el área de justicia abierta, de cómo incorporar esos principios de participación, colaboración y transparencia en los poderes o los órganos judiciales. ¿Qué fue lo que pasó en este proceso? Obviamente, el camino siguió, ¿verdad? Los proyectos y las iniciativas se siguieron ejecutando hasta llegar al punto donde estamos ahorita. Uno de los primeros puntos de resolución de esas tensiones que permitieron
poder resolver un poco esta contradicción fue la conformación de un grupo de trabajo interno en donde había representaciones de las distintas oficinas del Poder Judicial. En ese sentido, ya no estaba únicamente en la máxima esfera o cúpula del Poder Judicial, que era la presidencia de la Corte, sino que se comenzó a aterrizar. Dos, como ya existía Camino Andado y precisamente era CONAMAC quien venía trabajando el tema de participación ciudadana, ya estaba de hecho para el 2015 ya se aprueba la política de participación ciudadana, se le pide asesoría a CONAMAC. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía sea más activa en la construcción de una agenda de justicia abierta? No hay justicia abierta sin la incorporación de la ciudadanía. CONAMAC comenzó precisamente a participar y a orientar en la elaboración de talleres para validar procesos que estaban ligados a la construcción de lo que sería la política de justicia abierta. Y finalmente, y recuerdo que así se dijo en el taller con las personas que realizaron, era como no había tanto referente en el área de justicia abierta, si había alguien que sabía un poquito, nos lo traíamos para acá. Era, ¿sabe algo? No lo traíamos. Entonces invitábamos a personas expertas que comenzaron a orientar un poco más en cómo adaptar la filosofía de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica. Entonces, lo que quiero que se entienda acá es precisamente eso. No se trata únicamente de registrar las acciones que se realizaron, sino dentro de todo eso que se llevó a cabo, pasaron cosas que no necesariamente comenzaron, no necesariamente salían bien. Entonces, reflexionemos sobre eso precisamente para poder extraer aprendizajes desde la práctica. Cuando yo le cuento esto a ustedes y ustedes están en otro país de América Latina que estén emprendiendo procesos similares, a lo mejor se pueden sentir identificados con estas contradicciones o estos puntos de tensión que tuvimos. La idea entonces es poder nosotros compartir nuestra experiencia con ustedes desde una reflexión que sea lo suficientemente orientadora para otras prácticas similares. Aquí hay algunas fotografías de algunos de los talleres que tuvimos. Fueron talleres participativos. Hicimos unos presenciales y otros virtuales. Ahí ustedes ven algunas caras conocidas del equipo del programa de participación ciudadana del Poder Judicial de Costa Rica. Y finalmente, para terminar esta presentación, me gustaría hacerles un llamado a que puedan reflexionar, hacer este ejercicio, que es sobre la reflexión de nuestras propias experiencias. Quisiera que por favor piensen en un proceso propio algo que hayan liderado ustedes, un proyecto, una iniciativa en el que se hayan visto envueltos, en el marco como les decía, un proyecto como parte de sus funciones. Después respóndase a sí mismo las siguientes preguntas. ¿Cuál fue uno de los principales retos que encontró? ¿Qué decisiones tomó? ¿Cómo se resolvió la situación? Y finalmente, ¿se reflexionó sobre lo sucedido? ¿Usted se puso a pensar sobre, mira, esto no salió de esta forma, como lo estábamos planteando, tuvimos que tomar estas decisiones y reorientar lo que estábamos haciendo, pero usted registró eso que pasó, las acciones que se reorientaron y finalmente los resultados que se tuvieron? Tal vez ahí más adelante en un futuro nos puedan comentar un poco sobre qué les pareció esta reflexión que hicieron desde sus propias prácticas. Y finalmente, ese es el tema de sistematización de experiencias. Es un tema bastante apasionante, la verdad. Y la metodología, aplicarla, en realidad permite descubrimientos desde las prácticas que realizamos desde una perspectiva distinta. Entonces, cuando la vuelvan a escuchar que hay que sistematizar la experiencia, recuerden que va más allá del simple registro, documentación o realización de informes de trabajo, sino que es una reflexión crítica sobre las propias prácticas que nos permitan extraer aprendizajes de aquellas iniciativas o proyectos en los que nos vemos envueltos. Eso sería todo y muchas gracias por la atención.